Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Hoy me gustaría compartir con vosotros un caso muy especial en que se puede ver claramente la interacción que se causa, que se produce entre unos extraños visitantes y un grupo muy nutrido de niños. Niños de edades comprendidas entre los 6 y los 12 años. Esto sucedió el 16 de septiembre de 1994 en la escuela Ariel, en Ruba, Zimbabue. En esa escuela hablamos de niños de todo tipo de etnias y de razas que fueron testigos de primera mano de cómo aterrizaba una nave y de esa nave descendían varias entidades. Todo sucedió, como digo, 16 de septiembre del 94, aproximadamente a las 10 de la mañana, cuando se encontraban un total de 62 niños jugando en el jardín, la parte posterior de esta escuela. 62 niños son muchos niños, pero no todos ellos se quedaron a ver el espectáculo. Algunos salieron huyendo, sobre todo los más pequeños. Los niños de aproximadamente 9 hasta los 12 años son los mayores, los que decidieron quedarse para ver de qué se trataba ese espectáculo. Pudo más la curiosidad que no el miedo. Lo que sucedió es que varias esferas circulares empezaron a revolotear la zona, emitiendo unos extraños resplandores. De repente todas esas esferas desaparecieron y a unos metros detrás de unos árboles apareció un objeto que es esto que veis. Esto lo dibujaron los niños. Todos ellos coincidieron, decenas de niños coincidieron en los mismos dibujos y las mismas descripciones del ente que vieron que había descendido de esa nave. A todo esto hay que decir que luego esos niños tuvieron un encuentro cercano del tercer tipo. Por supuesto, esto estaría dentro de la categoría de Hynek, profesor Joseph Allen Hynek, que fue un ingeniero físico muy importante que trabajó también en el proyecto Blue Book. Un encuentro del tercer tipo, amigos, es cuando nos encontramos a muy corta distancia de una nave y de sus tripulantes. Pero, sin embargo, yo creo que en este caso tiene características y particularidades muy especiales. Hacen que este caso sea muy especial porque esos niños parece ser que interactuaron a través de la mirada con ese ser que les observaba fijamente y hubo algo más que simplemente esa aproximación. Parece ser que conectaron con ese ser o ese ser les transmitió algo. ¿Por qué? Pues me remito a la investigación, al estudio que realizó al cabo de muy poquito de esta experiencia, repito, 16 de septiembre del 94, cuando el famoso profesor de psiquiatría de Harvard, el doctor John Mack, acudió a Zimbabue a entrevistar a cada uno de esos niños, a ver qué es lo que contaban. Y lo que se encontró fue un cuadro alucinante. Todos ellos decían lo mismo. Era imposible que aquello hubiese sido un juego o que se hubiesen inventado ningún tipo de episodio. Los profesores testificaron de que después de este incidente todos ellos habían entrado en tropel huyendo, algunos de ellos llorando, sofocados, muy asustados, como si realmente hubiesen visto algo que les había traumatizado profundamente. El doctor Mack empezó a entrevistarles y todos ellos dibujaban exactamente lo mismo, una nave plateada con un ser de muy baja estatura, al cual todos describían con unos ojos alargados terminados en punta, la parte superior casi tocando en lo que sería equivalente a nosotros en la parte de las sienes. Imaginaos, unos ojos enormes, y parece ser que eran negros, pero en el centro había una pupila blanca, decían. Lo más interesante es que cuando el doctor John Mack estuvo hablando con los niños y les preguntaba ¿por qué todos hablaban de ecología y de conceptos sobre la contaminación y el cuidado del medio ambiente? ¿Por qué todos ellos hablaban de eso a partir de esa experiencia? Y ahí es cuando todos coincidieron en que ese fue el pensamiento que les vino simultáneamente a todos, al unísono, mientras estaban mirando a ese ser a los ojos. Parece ser que ese ser les estaba diciendo que si no cuidábamos más el planeta, lo perderíamos. Este reportaje que llevó a cabo el Dr. John Mack
se hizo también gracias a un equipo de la BBC y está disponible en YouTube, podéis verlo si buscáis el caso de la escuela Ariel en Zimbabue, testimonio OVNI de estos niños, y ahí veréis las entrevistas completas a todos ellos. Muy interesante las respuestas que le daban al doctor cuando le contaban que este ser parecía estar muy interesado en ellos, en los niños, y era como si quisiera transmitirles ese dolor, esa impotencia de ver que no estábamos cuidando debidamente de nuestro planeta. Otra cosa que les preguntó John Mack fue ¿qué sentían aparte de este mensaje? Decía, nos sentíamos como si no estuviésemos aprovechando la gran oportunidad que nos ha brindado la vida de habitar este planeta. Esto es un pensamiento, yo diría, muy, muy profundo para un grupo de niños. John Mack quedó absolutamente convencido de que decían la verdad, de que habían visto algo realmente impactante y fuera de este mundo. Lo interesante de todo esto es que en el año 2008, un documentalista quiso hacer un reportaje aprovechando el apoyo de la fundación de John Mack. Este señor era Randall Nickerson y realizó, como digo, un reportaje filmando pues esta vez una serie de entrevistas a los mismos chicos, pero ya en el 2008, con lo cual estos jóvenes eran ya adultos de más de 20 y pico de años. Lo curioso es que estos chicos ya crecidos pues contaban exactamente lo mismo. Y se reafirmaban en su testimonio de que eso realmente había sucedido, lo habían visto y habían sentido todas esas sensaciones. Yo destacaría el testimonio de una de las niñas que dice, el doctor John Mack le dice, ¿cómo eran esos ojos? Y dice, eran evil, eran malévolos. Y claro, le dice, ¿pero por qué dices que eran malévolos? Dice, porque era como si quisieran cogernos, era como si estuviesen muy interesados en nosotros y de la forma en que nos miraba, a mí me resultó malévolo. Bueno, consideraciones de este caso. Estamos ante los típicos grises que de alguna manera pues están siempre implicados en los casos de abducción. La pregunta es, ¿por qué se presentaron en una escuela a las 10 de la mañana con más de 60 niños en el jardín, dejándose ver a plena luz del día y transmitiendo esos mensajes? Eso no es algo habitual, eso no sucede en los casos de abducción. Hablamos siempre de visitantes muy escurridizos que realizan esos raptos de forma muy disimulada, que no suele generar demasiados testigos ni vamos a decir que no levantan demasiadas suspicacias. Son, vamos a decir, ladrones de guante blanco, pero en este caso, ¿de qué estamos hablando? De un grupo de seres que parece que quieren simplemente observar a una cierta distancia a esos niños y con su mirada penetrante parece que les están transmitiendo un mensaje. Hay que ser muy prudente a la hora de enjuiciar ciertas acciones de estas entidades, porque nos enfrentamos a un problema muy importante dentro de la casuística, y es que hay muchas razas diferentes y por tanto muchas intenciones diferentes. Con lo cual, aunque veamos que en este caso aparecen estos seres con estos ojos negros que nos recuerdan vivamente a los famosos grises, tampoco podemos ser radicales y decir que son los típicos malos, los típicos abductores, los típicos seres manipuladores que vienen a recolectar material genético y biológico. No sabemos exactamente qué eran estos seres y qué intenciones tenían verdaderamente con estos niños, pero desde luego hubiesen podido hacer lo que hubiesen deseado y sin embargo no hicieron ningún daño, simplemente se plantaron ahí con esa nave semisuspendida y mirando fijamente a sus niños les transmitieron ese mensaje tan curioso, tan interesante de conciencia ecológica, de conciencia de cuidar de nuestra madre tierra. En principio no veo nada malo en eso, no considero que sea una acción maligna. Más aún teniendo en cuenta que la vida de estos niños cambió muy positivamente. La mayor parte de ellos yo creo que sufrieron una expansión de conciencia, y eso suele suceder siempre, lo que se llama en ufología la mutación de conciencia. Estas personas quedan marcadas inicialmente por un trauma, pero luego si aprenden a reconducir esa experiencia, por supuesto se traduce en una forma de ver las cosas mucho más abierta, mucho más amplia. Me atrevería a decir que es como si adquirieran una conexión con algo superior.
Aquí os dejo con este caso, amigos, que cada uno juzgue a su modo este caso, esta experiencia, pero yo particularmente pienso que es muy imprudente enjuiciar demasiado por el hecho de que algunos de estos seres corresponden a la anatomía, fisiología típica de los grises. Esto no es un tipo de acción demasiado común en estas razas que suelen ser, pues como digo, manipuladoras y abductoras. A lo mejor eran un derivado de estas razas, pero ¿cuántas existen? ¿Cuántas realmente existen que se parecen a los grises y a lo mejor no son exactamente estos mismos seres? Vamos a dejar aquí el tema, amigos, y como algo puramente anecdótico, curioso, hemos querido hacer este vídeo para mostraros que las acciones del fenómeno OVNI nunca dejarán de sorprendernos. Más aún cuando siempre se implica a niños pequeños que son verdaderamente la cosa más pura, menos viciada por, vamos a decir, la contaminación esquemática conceptual de los adultos. Aquí creo que hay un testimonio muy importante en el mundo de los niños. Vamos a dejar aquí el tema y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo para todos.